Desde la mitología griega hasta Dragon Ball, la cultura popular se ha nutrido de héroes, figuras míticas e inmaculadas dispuestas a luchar por la libertad moral, social, inclusive política de un pueblo, llámese Troya, Estados Unidos, Ciudad Gótica, México o Ecuador. Está claro que estos personajes heroicos solo pueden pertenecer al mundo de la fantasía y de la ficción. Mitos que han pasado de la tradición oral a la historieta y de esta al cine y la televisión. Al no existir una historieta que pudiera llevarse al cine, la lucha libre fue el tema perfecto para llenar ese espacio. Llegó a México en los años 30 y al Ecuador en los 50, pero fue en los 40, en México, cuando ese espectáculo acrobático, combinación de choteo teatralizado y guamazos en la lona, tomaría gran fuerza. Así, 10 años más tarde, llegaría al Ecuador en plena madurez. Nuestros padres vivirían los últimos años de éxitos de lo que llaman ahora la época de oro del cine mexicano. Ese que nosotros apenas alcanzamos a disfrutar en nuestros cines y teatros. Pedro Infante, Cantinflas y El Santo, los tres grandes ídolos del cine mexicano. Ese que llegó al Ecuador para marcar una época y que hasta hoy se recuerda, reprisa y se alquila en los videos clubes de barrio de todo el Ecuador actual, con la misma intensidad de aquellos días. Nombres de luchadores que brillaron en el México de aquel entonces no son extraños para nosotros. El Cavernario Galindo, el Médico Asesino, Gardenia Davis, Tarzán López, Murciélago Velázquez, Gori Guerrero o Enrique Llanes empezarían a adquirir no precisamente poderes especiales, pero sí un estatus de culto particular. Sin embargo, ninguno como Santo, el enmascarado de plata, un verdadero mito de la cultura popular, un genuino ícono nacional que bien puede ser comparado tanto con las calaveritas de azúcar como con la Virgen de Guadalupe. Ese fervor por este personaje se extendió masivamente entre nuestra gente. Rodolfo Guzmán Huerta, a lo largo de su carrera, consigue trascender a toda crítica o manipulación comercial para convertirse en un mito fílmico tan grande como Pedro Infante, Mario Moreno Cantinflas, Germán Valdés Tintán o María Félix La Doña, quien acaba de fallecer. Ellos, y solo ellos, llenaban los teatros o cines populares de nuestro país. Y es tan grande el fervor o admiración por el enmascarado que nuestro reconocido primer actor popular, don Ernesto Albán, precisamente en su periplo por el México del celuloide, actúa como principal en una película que marcó época también aquí en el Ecuador, Santo contra los secuestradores. Era 1972. Película dirigida por Federico Curiel e interpretada más de Ernesto Albán por Rosy Mendoza y Guillermo Gálvez. Parafraseando a Daniel Lara Sánchez, decimos como respuesta a la pregunta de ¿por qué queríamos tanto al Santo en el Ecuador? Por sus más de 50 películas, muchas de ellas de culto, porque esas cintas, a pesar de sus deficiencias técnicas y temáticas,
nos mantenían pegados a la pantalla, y cada estreno en los cines de la capital o en el puerto principal se convertían en la locura de siempre. Porque en una de esas películas actuó nuestro, ahora sí, reconocido, primer actor nacional, don Ernesto Albán Mosquera, como dijimos, y quien fuera despreciado también por los entendidos de aquellos días, tal como fue Santo, el enmascarado de plata. Porque fue el único superhéroe capaz de agarrarse a cachetadas con diversos seres como las mujeres vampiro, la Llorona, el hombre lobo y muchísimos monstruos más. Eso ni Batman y Superman juntos lo han logrado. Y porque ahora que lo conocemos a fondo, le queremos más, por su espíritu altruista y su bondad. Por buen luchador, porque fue rudo y técnico, por su rivalidad con Blue Demon, a quien lo entrevistamos en el Hotel Humboldt de Quito en 1973, y que sabemos que esa rivalidad terminó en mancuerna, porque su hijo nos cae gordo, porque no llegaron al Ecuador, ni tuvimos las estampitas en forma de billete con su imagen, así como los inolvidables luchadores de plástico mal pintados, todos en la misma posición, y con los que jugaban los niños mexicanos, horas y horas de su niñez. Por ese homenaje que le hizo José Buil en La leyenda de una máscara en 1989, donde nos lo presentan como el ángel enmascarado, interpretado por Héctor Bodilla, lo queremos por sus cómics, esas que llamamos aquí en el Ecuador como las revistas y que las alquilan hasta ahora en todo parque y barrio de todas las ciudades del Ecuador de hoy. Y le amamos por las máscaras y capas de tela de mala calidad, con su nombre impreso, que se vendían en los tianguis mexicanos y que aquí se comenzarían a confeccionar más tarde. Porque se atrevió a quitarse la máscara en un programa de Sabludowski, algo que ningún luchador pudo lograr de luchador. Era actor, malo pero actor, porque nunca le dio por cantar, porque nos valió gorro que se llamara Rodolfo Guzmán, porque el grito "Santo, Santo" se convirtió en himno del encordado, porque aunque no murió en el cuadrilátero, sí en un escenario, divirtiendo a su público, porque ni el marcapasos le quitó el estatus del santo. Porque sus películas, esas que las veíamos en el Teatro Central de Quito o en el Calero de Guayaquil, y en todo lado del Ecuador de esos años, salía Lorena Velázquez, porque la música de fondo de sus films creó todo un estilo, porque los diálogos eran mal escritos y peor pronunciados, porque no falta cine en México, sobre todo en la provincia, con las películas del enmascarado de plata, esas que hasta hoy se proyectan en el Ecuador y las alquilan en los videos de barrio, con los mismos resultados que en México. En fin, seguimos queriendo al santo porque una máscara, un mito, es capaz de darnos algo en qué creer en este país, tan golpeado por tantas injusticias desenmascaradas. Desenmascaradas. Esta historia la quisimos contar desde 1998, cuando al cumplirse los 18 años de su muerte, murió en 1984, nos presentaron con su verdadero nombre, Rodolfo Guzmán Huerta, a este héroe del encordado o cuadrilátero que nosotros, de muchachos, llamábamos más pomposamente el ring, muy parecido al que le armaba en la Plaza Arenas de Quito o en el Huancavilca de Guayaquil, y en todo lado por donde rodaban las trupes de los luchadores profesionales de ese entonces.
Esta forma de pelear es llamada pancracio. Es el nombre que los greco-romanos daban al combate sin reglas, sinónimo de lucha libre, y que aquí se popularizó tremendamente como el agárrate como puedas, que lo tradujeron del nombre en inglés Catch as Can, demasiado popular en las décadas de los 50s y 60s. Nuestro héroe mantuvo un récord por 50 años de ocultar su rostro, algo que nadie lo ha logrado, y eso es lo que nos atraía mucho más. Solo conozcamos, para entender mejor la evolución, sufrió este deporte cuando la lucha libre fue introducida en México en 1863 por los franceses. En 1910 hubo funciones en los teatros Principal Colón, cuyas empresas trajeron a los luchadores Conde Coma y Nabutaca. En 1933, Salvador Lutero González funda la empresa mexicana de lucha libre y ofrece su primera función en la misma fecha, en la antigua Arena México, donde contendieron Jackie Joe, Bobby Sampson, Cyclone Mackey y Chino Achu. El 27 de abril de 1956 abrió sus puertas la nueva Arena México, que hasta hoy tiene una capacidad para 17,678 espectadores y se ubica en la colonia Doctores. Esta es la arena que visitamos cuando, emocionados, caminábamos por el Distrito Federal. Rodolfo Huerta Guzmán, el Santo, debuta el jueves 28 de julio de 1934 en la arena Peralvillo Cozumel. Allá apareció con su nombre propio. Más tarde utilizaría otros como Rudy Guzmán, y ya encapuchado se le conocería como el Hombre Rojo, el Enmascarado, el Murciélago Segundo, el Demonio Negro. Se conoce algo de su vida por los datos y recortes que fueron comprados por coleccionistas cuando fueron vendidas por la segunda esposa de Santo, Mara Vallejo. Don Jesús Lomelí, figura prominente en la naciente lucha libre en el México de los años 30 y 40, y don Salvador Lutero, fundador del rudo deporte en la capital, le dieron un impulso definitivo a las estrellas del pancracio en esos años. Realizaron un tipo de sorteo en el que participaban todos los luchadores de la empresa para decidir quién sería lanzado como enmascarado, y el afortunado fue Rodolfo Guzmán Huerta. Desapareció discretamente de los encordados y tras algunos meses de entrenamiento y acondicionamiento físico, surgiría uno de los mitos más perdurables dentro de la cultura popular del mexicano. Los otros dos son la Guadalupana y Pedro Infante, Santo, el Enmascarado de Plata. Hoy su vida y obra se reciclan en Internet y su nombre continúa presente, tanto en el mundo de la lucha libre como en el terreno de lo fantástico. Por esta razón decidimos rendirle homenaje al luchador más popular de los encordados, quien extendió sus hazañas a las hoy invaluables cómics editados por José Guadalupe Cruz, los cuales llegaron a editarse hasta 3 veces por semana, que contribuyeron a incrementar su fama y fortuna, para después dar el salto mortal y caer bien parado en el hoy nostálgico y, gracias a Dios, reciclado en video. Cine de luchadores tan despreciado por algunos críticos de cine, pero tan disfrutado por legiones de seguidores del cine B. Ese que no cuenta con grandes presupuestos, pero es muy divertido, con clara orientación hacia el cine Z, el de las películas tan malas, pero tan malas, que precisamente por ello acababan siendo buenas, al cual el enmascarado le rinde culto en cintas como Santo contra las mujeres vampiro, dirigida por Alfonso Corona Blay en 1968.
Todas ellas, aquí en el Ecuador, fueron calificadas por la censura municipal de ese entonces como malas, y que sin embargo llenaban todos los queridos y recordados teatros como Central, Puerta del Sol, México en Quito, El Apolo, Victoria, Juan Pueblo, Calero en Guayaquil y los teatros más populares de todas las ciudades de las provincias del Ecuador de estos años. Vestido de plata con una máscara sobre la cara que ocultaba sus facciones. Musculoso, fuerte y ágil, Rodolfo Guzmán Huerta, mejor conocido como Santo, el enmascarado de plata, resultó ser una de las personalidades más reconocidas del espectáculo y figura arraigada en la cultura popular, en México y en especial aquí, en nuestro Ecuador. Su vida guardó cierto misterio. Sin embargo, se sabe que Rodolfo Guzmán Huerta nació en Tulancingo, Hidalgo, en la República Mexicana, el 23 de septiembre de 1917. Sus padres fueron Jesús Guzmán Campuzano y Josefina Huerta Márquez de Guzmán. Rodolfo fue el quinto de 7 hermanos. Cuando eran adolescentes, Jesús decide trabajar como luchador y lo secundan Miguel y Javier, sus hermanos. De hecho, Miguel fue conocido como Black Guzmán. Carismático y de gran presencia física, estuvo predestinado desde sus inicios a ser un destacado luchador, tanto en México como en Estados Unidos. Tenía como arma principal sus poderosas piernas. Con ellas dominó a Gardenia Davis, Gorila Macías y al mismo Tarzán López, aquí una tarde de 1941, y arrebató el campeonato mundial de peso medio. Cabe aclarar que Black fue campeón mundial antes que Rodolfo. Jesús Pantera Negra Guzmán murió en un accidente sobre el cuadrilátero, mientras que el menor de los hermanos, Javier, mejor conocido como Jimmy, continuaba con esta profesión. Viven en el Distrito Federal, en su nueva casa cerca del Jardín del Carmen, en el populoso barrio de Tepito, y Rodolfo ingresa a la primaria, Abraham Castellanos, con el fin de terminar sus estudios que había iniciado en su natal Tulancingo. La afición de Rodolfo eran los deportes, especialmente el béisbol y el fútbol americano. Sin embargo, su interés por la lucha libre se hizo evidente en los 30. Según carteles de la época, evidencian que Rodolfo inició su carrera en el Pancracio el 28 de junio de 1934, en la arena Peralvillo Cozumel. Aunque la empresa mexicana de lucha libre asegura que comenzó en 1935, en el Deportivo Islas, ubicado en la calle Vesta de la colonia Guerrero, donde también entrenaba el boxeador Rodolfo El Chango Casanova. Por su parte, Carlos Suárez, quien fuera representante del Santo, declaró días después de la muerte del ídolo: cuando Rodolfo trabajaba en una fábrica de medias para damas, se le ocurrió la idea de aprender Jiu-Jitsu, disciplina oriental de defensa y ataque. Después aprendió la lucha greco-romana, lo que le animó a convertirse en luchador. Fue en la arena de Pachuca donde el gladiador Jack O'Brien vio el estilo luchístico de Rodolfo, quien se hacía llamar Rudy Guzmán, así como su hermano Miguel, y le recomendó con Jesús Lomelí, instructor de la empresa dirigida por Salvador Luterol González, quien los trajo a la capital. En una pequeña arena por el rumbo del Molino del Rey, Rodolfo dejaría de ser Rudy para convertirse en el Hombre Rojo. Tenía que luchar casi a diario por varios rumbos de la ciudad para ganarse la vida. Cuando no había combates, realizaba diversas labores: modelador, pintor, carpintero, mecánico y varias más. Es decir,
era un hombre del pueblo. En 1936, Rodolfo ingresó a la empresa mexicana de lucha libre y triunfó en la antigua Arena México, antes Arena Modelo, en su presentación, y perdió en los 2 combates siguientes. Por ello, en noviembre de ese año, decidió dejar la EN. También don Chucho Lomeli salió de las filas de la empresa y rentó el recién construido Frontón México para hacer su propio espectáculo luchístico. Desde luego, no dudó en buscar al Hombre Rojo. De este modo, Rodolfo se reencontró con el hombre que lo había ayudado en sus inicios. Decide entonces anotar el nombre de Murciélago II, pero el dueño del nombre original, el Murciélago Velázquez, apela a las autoridades de la Comisión de Box y Lucha con el fin de retirárselo al incipiente luchador. Ese sería el comienzo de una serie de altibajos en la vida de Rodolfo. Mientras apenas se vislumbraba su carrera como luchador, su vida familiar se trastocaba con la muerte de su padre, Jesús Guzmán Campuzano. A principios de los años 40, Rodolfo contrajo nupcias con María de los Ángeles Rodríguez, Maruca. Su padrino fue Salvador Lutero González. El matrimonio procreó 10 hijos, entre ellos el hijo de Santo. En esa década, tanto don Chucho como Rodolfo regresaron de nuevo a la EMLL. A partir de este momento, el joven luchador sería conocido como el Santo, sobrenombre propuesto por el señor Lomeli, quien además le prepararía para su debut revestido con su nueva personalidad, del 26 de julio de 1942, en la vieja Arena México. Son 60 años desde aquel inicio. El día de su debut como el Santo, las crónicas periodísticas narraban la lucha cruenta entre el Plateado y el Lobo Negro, quien ganó al ser descalificado el primero por su rudeza en el combate. Ya en el camerino, el misterioso con máscara burda de color plata, contrito y cabizbajo, se acercó a don Chucho y le confesó que se retiraría. El instructor replicó: «Estuviste bien, muchacho. Es natural que hayas perdido la cabeza, pero has demostrado que tienes un estilo genuino, sincero, auténtico y rudo». Agradecido, el Santo abrazó a don Chucho y se retiró. El Plateado anhelaba ser campeón en las diferentes categorías del pancracio y también agradar al público que pagaba por verlo. Luchó contra Bobby Bonales, su más serio contrincante por muchos años, y luego del combate comprendió el valor de su máscara, proponiéndose a conservarla contra viento y marea. Era 1943. En ese mismo año, vence al Murciélago Velázquez, aquel que no le había permitido utilizar el nombre de Murciélago II, siendo el monarca nacional de peso medio. Pero el enmascarado de plata lo venció. Acuña la frase que le dio tantos triunfos: «Nadie hay detrás del enmascarado, todos y ninguno a la vez». Ese mismo 1943, en el barrio de Lagunillas, se construyó la Arena Coliseo, y Salvador Lutero anunció al Santo su participación en la inauguración el 2 de abril en el Coloso de la calle Perú, y le enfrentó a Carlos Tarzán López, estrella del pancracio que dominaba todas las llaves clásicas. A sus 26 años, el Plateado sufría la derrota más escandalosa de su trayectoria. Asimismo, el 11 de julio de ese año, era derrotado por Roberto Bobby Bonales, quien le arrebató el campeonato nacional de peso medio. A finales de 1943, el Santo enfrentó a Jack Blomfield, y durante el segundo asalto del combate, este último logró quitarle la máscara, pero para su sorpresa, debajo de aquella había otra. El Plateado preservó así el misterio de su identidad y se abalanzó sobre su adversario, con lo cual solo consiguió que el referee lo descalificara. Pocos días después, el enmascarado de plata golpeó ferozmente a Dientes Hernández y en el pasillo enfrentó a 2 enardecidos fanáticos, lo cual provocó que el Santo pase la noche en la cárcel.
En mayo de 1944, sufre un accidente automovilístico que por poco le cuesta la vida. Después de esta mala racha que vivía de nueva cuenta, obtuvo una gran victoria al quitarle la cabellera a Jack O'Brien. Poco después, recuperó el campeonato nacional de peso medio, venciendo a Bobby Morales. Su vida en esos años la resume así: me levanto a las 6 de la mañana, hago ejercicio, me baño, rezo y desayuno. Mientras los hijos van rumbo a la escuela, voy a entrenar. La familia se reúne a la hora de la comida y de vez en cuando juntos con los amigos. Juego dominó. Los viernes me toca luchar y mientras conduzco hacia la arena, me encomiendo a Dios y en alguna calle me detengo para ponerme la máscara. En 1944, junto a Salvador Gori Guerrero, formó la pareja atómica. En un encuentro fortuito con el jalisciense Salvador Gori Guerrero, deciden formar la pareja atómica. Había roto su amistad con el veterano Charro Aguayo y se separó de él. Esta pareja nace oficialmente el 19 de noviembre de 1944. Es importante señalar la invención de Gori de la llave que se dio a El Santo, la de a caballo que le hiciera famoso. Obtiene en 1946 su primer campeonato en peso welter y ese mismo año compra su primera casa en la colonia Sevilla. En 1949 va a Houston, Texas, Estados Unidos, y lucha en buen tiempo, sin máscara. 1951 es un año crucial. Muere su madre. En ese mismo año comienza a convertirse en ícono de la cultura popular, pues aparece en los cómics de José Guadalupe Cruz, creador del fotomontaje en México. Así se cree el mito. Luego, Cruz incluso escribe algunos argumentos de las películas en las cuales se haría famoso. La leyenda de Santo, el enmascarado de plata, había comenzado. Es el año que se internacionaliza. También llegan al Ecuador sus revistas, con lo cual se fortalece aquella leyenda. En la calle Esmeraldas, en Quito, en la biblioteca del pueblo, se alquilaban esos ejemplares y se los podía adquirir en cualquier puesto de revistas, junto con las de la lucha libre, que contenían información de nuestros ídolos. Éramos niños. De los Estados Unidos, regresa a México. En 1952 vence a Black Shadow, Alejandro Cruz Ortiz, ganándole la máscara. Ya famoso, adquiere su segunda casa en la calle Béisbol 76 del Country Club, ubicada cerca de los estudios cinematográficos Churubusco. Como vemos, la lucha libre en México era rentable. En 1954, obtiene el título mundial de peso medio. Pero al demoler la Arena México, se retira la lucha libre a los barrios y al Coliseo de Lagunilla, hasta 1956, cuando se inaugura la nueva Arena México en la colonia Doctores, la cual siempre sería considerada como la catedral de la lucha libre. Fernando Cés, español nacionalizado y radicado en México, es el creador de las aventuras de El Santo, siendo él su principal actor secundario. Este luchador y actor invita a que trabaje en el séptimo arte. Filma las dos primeras películas, Santo contra el cerebro del mal y Santo contra las sombras infernales, ambas rodadas en Cuba. Es el inicio de una carrera que lo consagraría como estrella. Fallece el 5 de febrero de 1984 en la Ciudad de México y lo entierran en Mausoleos El Ángel. Tuvo 2 matrimonios, el primero con María de los Ángeles Rodríguez, 10 hijos, y el segundo cuando enviuda con Eva Enriqueta Vallejo, Mar.
Su presencia es un éxito de taquilla en el cine. Por ello las ofertas le llueven. En la década de los 60 deja de ser rudo. En 1962, su último combate rudo lo realiza el 22 de junio de 1962. Se convierte en luchador limpio, observando todas las reglas de este deporte. Esto le permite comprar su tercera casa en Tullehualco. Su fama de luchador aumenta tanto como en el cine, pues igual éxito alcanzan sus películas. Santo contra los zombies, 1961. Santo contra el estrangulador, 1963. El varón Barrácola, 1965. Y Santo y Blue Demon contra los monstruos, 1969. Aunque en diversas ocasiones la calidad de estos films fue menospreciada por la crítica nacional e internacional, pero su prestigio y fama crecen de tal manera que a pedido de los políticos apoya la campaña del PRI y ayuda a Díaz Ordaz a ganar la presidencia de México, pero luego la desecha por cuanto le dice que la próxima Santo sería el presidente. Los 60 es considerada la década plateada. Filmó 24 películas. Viaja mucho. Estados Unidos, España, Italia, Francia e Inglaterra, incluyendo Sudamérica. En Beirut, Líbano, existe un cine cuya fachada es una inmensa estatua del santo. Al morir, en 1984, según el mismo Carlos Suárez, Santo era conocido también en Rusia, Japón y China. De sus películas de los 60, 2 se convertirían en culto del cine mundial. Santo contra las mujeres vampiro, calificada en otros países como cine surrealista y fantástico. En esta película, de 1962, participaron Lorena Velázquez, Jaime Fernández, María Duval y Ofelia Montesco, y la dirigió Alfonso Corona Blake. La otra cinta es Santo en el Tesoro de Drácula, cuya versión extranjera se tituló El vampiro y el sexo, en la cual el director René Cardona combinó el horror con el erotismo. Actuaron Noelia Noel, Aldo Monti y Carlos Agosti. Este film de 1968 selló con broche de oro la década más exitosa del enmascarado de plata, mientras México vivía la alegría de ser la sede de los Juegos Olímpicos. El propio Santo considera que su mejor película fue Santo contra el Doctor Muerte, rodada en 1973 en España. Nunca permitió que le doblaran. 2 veces escapó de morir al filmar, la primera en Santa Marta, Colombia, se mete a un nido de tiburones, y la segunda en el río Palo Bolero, cuando se sumerge con la capa y ropas casi se ahoga. La actriz debutante, Sasha Montenegro, ahora ex esposa del presidente José López Portillo, le salva milagrosamente. Protagonizó varias películas de luchadores compartiendo la pantalla con Blue Demon, 1000 Máscaras, Demonio Azul. Era 1970. Ese año se lamenta la muerte del compositor Agustín Lara. Ese mismo año se separa de José Cruz, quien lo reemplaza por un Mr. Universo, Héctor Priego, y modifica en algo el cómic, y al mismo tiempo demanda al enmascarado por el nombre de El Santo. La razón de esta separación: Santo quería mejor pago por las historietas.
Se implanta la Hora del Santo en la televisión mexicana y otros luchadores al pasar en Canal 2 en los años 70 sus películas. Aquí en el Ecuador sucede igual y es también Canal 2 de Guayaquil que incluye en su programación la lucha libre. Dividió su tiempo entre la lucha, el cine y el teatro de revista. En el programa Contrapunto de Jacobo Zabludovsky se quitó la máscara. Esa fue quizás una señal premonitoria del próximo final, no solo de su carrera, sino también de su vida. Al sufrir un ataque cardiovascular, se retiró el 12 de septiembre de 1982 en el toreo de Cuatro Caminos, plaza donde toreó Cantinflas. Fue colocado en marcapasos. Siguió actuando como escapista con el Pelón Solares en el Teatro Blanquita y murió a los 67 años de ataque al corazón. El último año de este lustro resultó muy agitado y lleno de crisis. Al tiempo que se enfrentaba la inflación frontalmente según el gobierno, subían los precios en todos los bienes y servicios de forma despiadada. La gasolina subió a 40 pesos y, lógicamente, las quesadillas de flor de calabaza también. El santo de muchas devociones, el enmascarado de plata y vengador de los jodidos, pierde la máscara en su última lucha. En marzo de este año se puso en circulación la última moneda con valor de un viejo peso. Trascender mediante historietas, luchas, cintas y canciones, como las de Botellita de Jerez y el Conjunto África, no impidió al santo tener su nicho entre el público que lo hizo leyenda. Ídolos del Ring proyecta Misión Suicida. Para entender mejor y saber el motivo del éxito de sus películas, revisemos brevemente algunos clips que nos conmovieron años atrás. Contraseña. Topacio. Santo, hemos cumplido si vamos al grano. En más de una ocasión usted ha prestado servicios a la Interpol, contribuyendo a destruir peligrosas bandas de criminales. Servicios que me han costado muchos dolores de cabeza, pero que mucho le agradecemos por lo valioso, Santo. Confiesa que hizo películas de terror y monstruos porque esas son las que les gustan a la gente. De lo contrario, no lo hubiera hecho. Los errores de producción le liberan de ser responsable de que algunas de sus películas hayan caído en el ridículo. En un tiempo prohibieron sus películas en México. Fueron un éxito en el exterior, entre esos países, el Ecuador. Investiga quién vive ahí, ahora mismo. ¿Estás segura de que nadie la siguió? Nadie. Estoy segura de ello. Además, antes de entrar a su departamento, permanecí un momento en el pasillo a ver si alguien me seguía. Cuéntemelo todo sin omitir detalle. Perdone, amigo. ¿Quién vive en esa casa? Tenemos órdenes de no dar informes. Ah, es que la joven que entró ahí es mi novia. Y me gustaría saber a quién vino a ver. Esa casa es del santo. El famoso luchador. El enmascarado de plata.
En esta película de 1972, y ya a colores, Santo contra la magia negra, que fuera filmada en Haití y en la cual Santo es el productor, vemos de igual manera eso del culto a lo misterioso, a lo diabólico. Aquí la actriz principal, Elsa Cárdenas, y la guapa y exuberante Sasha Montenegro. Dambala wedo, okulev mwe, pajudui mwe gragain, cheme dambala, mwe pie pressé, mwe parive. Vemos Haití, mientras nos enteramos de los planes diabólicos que debe resolver el enmascarado de plata. Así, a puño limpio. Este rodaje es similar al de Misterio en las Bermudas. Esta película, la número 38 en su larga carrera, tuvo como director Alfredo Crevena, y en ella actúa también Gerdy Jones. Anotemos que cuando estaban vedadas estas películas en México, las filmó en el exterior. Por ejemplo, rodó en España Santo contra el Doctor Muerte en 1973, como anotamos. Mis películas no son de arte, solo divierten, y si las critican, me parece bien, comentó en aquellos días. Ganaba 15,000 pesos por película, luego 20 y se quedó en 30. Según el productor Alberto López, quien le firmó en exclusividad. Enrique Vergara le pagó 80,000 y se fue con él. ¿Qué información me puede dar? El profesor Kelly murió un mes después que su colega el profesor Smith. ¿No se les practicó la autopsia? Sí, y el dictamen médico fue de fallecimiento por paro cardíaco. Pero yo no tengo ningún compromiso para luchar en esa isla. Pues lo tiene ahora. Ese contrato es para no despertar sospechas en su misión. Tenemos indicios de que una potencia amiga o al menos se hace pasar como tal está conspirando con nuestros enemigos. Sus éxitos se inician con Santo contra los zombies, en 1961, con Alberto López, Santo en el Hotel de la Muerte, en ese mismo año, y Santo contra el Cerebro Diabólico, también en 1961, dirigida por Federico Curiel, el director que lo consagraría. Un éxito sin precedentes obtiene con Santo contra las mujeres vampiro, esta ya en 1962. Con Enrique Vergara, Operación 67, de 1966, y con Jorge Rivero, Santo en El Tesoro de Moctezuma, también en 1966. Refuerza el éxito del Barón Barrácola, filmada el año anterior, es decir, 1965. Luego de rodar con Alfonso Rosas Priego, Santo contra la invasión de los marcianos. En 1966 producen en esa misma época Santo contra los villanos del ring, con los consagrados de ese género. Veamos clips de esa película. La lucha libre no podía faltar. Estos combates los realiza entre carreras y empellones cuando trata de atrapar a los malos
que planean apoderarse del botín. Santo contra los villanos del ring fue su película número 17, en la cual participó como director Alfredo Crevena, el Pichirilo, llamado con cariño Pichi, y fueron sus intérpretes, a más de Walt Rubinskins, Silvia Fournier y Eduardo Bonada. Padrino, por un momento tuve miedo de que ese hombre te hiciera daño. Mucho, Santo. ¿Estuviste? Santo, ¿tuvieron alguna dificultad con el espanto? Ninguna. No lo entiendo entonces. Esta noche quería matarte. ¿Y para qué me mandaste llamar, Padrino? Seguramente para... El insustituible Walt Rubinskis es el villano. Ese tipo de caracterizaciones le hicieron famoso en el cine mexicano de esos días. Ahí está. ¿Y tú qué crees que deba hacer, Padrino? ¿Qué debes ir? Pero, Padrino... Tratándose de su abuela, ¿por qué se opone? Es que doña Teresa, siendo una mujer riquísima, jamás se ocupó de María Elena. Y si no hubiera sido por mi padrino, yo me hubiera criado en un hospicio. Perdóname, María Elena. Yo no sabía. No le tengo cariño, pero tampoco rencor. Así es que haré lo que tú digas, Padrino. Gracias. Es de almas generosas perdonar a los que nos han ofendido y hecho daño. Tu deber es ir a visitarla, sobre todo si es cierto que tal vez morirá muy pronto. Está bien, Padrino. Iré a verla. Hasta la vista, Santo. Suerte, enmascarado de plata. Aprovechamos para mencionar algo de ese cine que cautivó a nuestros públicos. Es justo en 1952 cuando se realizan las 4 primeras cintas mexicanas de luchadores. La Bestia Magnífica, de Chano Urrueta, protagonizada por un par de actores de culto del género, Crox Alvarado y Walt Rubinskins, ambos con experiencia en la lucha libre, acompañados de un elenco que incluía a Enrique Llanes, el Cavernario Galindo, Fernando Cés y Guillermo Hernández, Lobo Negro, entre otros. De todos ellos, Fernando Cés se convirtió en un pilar básico del género y en especial de los films del Santo, ya sea firmando los guiones o actuando como villano. En el Coliseo de la calle Olmedo, en Quito, antes de su primera remodelación, se estrenó La Bestia Magnífica y los llenos de su cine se sube a la lona con el luchador fenómeno de Fernando Cortés. Y David Silva encarnaría al célebre Huracán Ramírez en la película del mismo nombre con la dirección de Joselito Rodríguez. Aunque las más importantes de 1952 es sin duda El Enmascarado de Plata de René Cardona, escrita por Ramón Obón y José Cruz, creador del cómic homónimo. De manera insólita, el mito del Santo no lo inaugura Rodolfo Guzmán, sino otro luchador. El médico asesino, un émulo de este luchador, se presentaba por esos años en la recordada Plaza Arenas de Quito. Este su anuncio. Estos 4 primeros ejemplos del cine de luchadores en nuestro país
retoman, entre otros temas, el melodrama familiar, el sexo amoral, el humor, la amistad viril, la lucha libre y el suspenso. Sin embargo, el género acabaría inclinándose por la vertiente de esta última película. Es decir, explota la imagen del justiciero oculto bajo una máscara que enfrenta científicos locos, monstruos de quinta, alienígenas cachondas, hechiceras, ampones y más, en un divertido registro entre humor involuntario, el horror fantástico, el suspenso policiaco y los combates de cuerpo a cuerpo. De alguna manera, este nuevo género venía a suplir en plena efervescencia moralista al cine de cabareteras. Los vestidos de brillante satín se reducían a llamativas máscaras. Las secreciones habituales eran cambiadas por el sudor y la sangre, y los colchones desvencijados de los hoteles de paso se transformaban en la lona de un cuadrilátero. Precisamente, la fuerza del género radica en esa hibridez, del melodrama a la ciencia ficción, del horror a la comedia. Sus mezclas genéricas y sus insólitos anacronismos que llevan al propio santo al centro de la Atlántida, al universo del western, el interior de una nave marciana, y a recuperar el mito de su máscara plateada, regresando a los tiempos de la colonia. ¡Wow! Recalquemos que este género de deporte emocionante en el Ecuador apasiona cuando es llevado al celuloide. La película seriada, Los Tigres del Ring, abarrotaba los teatros. Todo el Ecuador esperaba el desenlace de sus episodios y era la comidilla diaria en las escuelas y colegios por ese argumento magistral del propio Murciélago Velázquez, famoso luchador quien aparecía en todos los capítulos junto al también famoso Walt Robinskins. Huracán Ramírez y el enmascarado de plata abrirían la beta de los héroes con máscara en el cine nacional, como lo demuestra La Sombra Vengadora. Sin embargo, Santo en la frontera del terror, largometraje de 1979, el cual observamos, fue dirigida por Rafael Pérez Grobas, y en él actúan Gerardo Reyes, Carmen del Valle y Carlos Suárez. Es un argumento que apasiona.
rebasaban los 200 títulos de las películas del género desde 1952 hasta la fecha 1999. En nuestro país, si no se exhibieron todas esas películas, podemos decir que se las vio la mayoría. ¿Y por qué se populariza tanto Santo, el enmascarado de plata? Simplemente porque es un James Bond del subdesarrollo. Es verdad, era la época en la cual comenzaron a llegar al Ecuador esas películas que también trajeron a otro personaje que pronto se convertiría en ícono también, el famoso agente 007, más real, aunque fantástico, brotado de la pluma del inigualable Ian Fleming. Entonces, se da un fenómeno que debemos anotar. Los teatros ecuatorianos comenzaron a caracterizarse cuando se dividen sus públicos. La platea del cine Alhambra estuvo atiborrada de gente con las películas de Mr. Solo, un superagente interpretado magistralmente por Robert Vaughn. Eran sin lugar a dudas los tiempos del cambio. Pero que no vea el que está ahí atrás. Pero volviendo al enmascarado, digamos, un ejemplo de que sus productores, entre sus actores, echaron mano a mitos populares. Viene a ser la participación del archifamoso Mantequilla Nápoles, quien actuó en La venganza de la Llorona, película de 1974, cuando Mantequilla estaba en su apogeo. Campeón mundial de boxeo, y quien poco después propinaría una golpiza a nuestro ídolo nacional, Eugenio Campeón Espinosa, cuando el nuestro comenzaba a declinar en su época de oro. Un exitazo la película 45 de 1974, La venganza de la Llorona, director Miguel Delgado. Intérpretes José Ángel Mantequilla Nápoles, Natalia Kiki Herrera Calles y Alfonso Castaño. Lo mismo podemos decir del rodaje con Ernesto Albán Mosquera, cuando fue a México en busca de un mejor horizonte para el cine nacional. Sirve de ejemplo la película 21, Santo con Capulina, del director René Cardona, pues tuvo como intérpretes a Gaspar Henay, Capulina, quien hizo época también en el Ecuador de aquellos años, siendo un ídolo infantil tanto en México como en Ecuador y otros países. Aquí se creó y fue un impacto en nuestra televisión. En esta película actúan además Lisa Castro y Crox Alvarado. Hubo una época en la que filmaban dos versiones casi iguales de algunas películas mexicanas, una para toda la familia y otra para el público adulto de los mercados del extranjero. El Plateado no fue la excepción y su cinta, Santo en el Tesoro de Drácula, tuvo su versión hard, dura, actualmente convertida en objeto de culto. La lucha libre, esclava de la memoria de un hombre que se convirtió en leyenda. El hijo del santo perdió casi enseguida su máscara y su ex esposa vendió muchas fotos a una revista de circulación nacional cuando aún era enmascarado. Ya no los hacen como antes, dijo el escritor del artículo. Javier Solís y El Plateado grabaron en Nueva York un disco con 5 canciones. Tiene 2 canciones en su honor, Botellita de Jerez y Los Exquisitos. Terminaremos la revisión de su filmografía al recordar que su primera película fue rodada en 1958, Santo contra el Cerebro del Mal, más conocida en el exterior como
El cerebro del mal con el director Joselito Rodríguez. Si ambos delitos se relacionan, nos encontramos ante una banda internacional temible y sin escrúpulos. De acuerdo, Sam. En esta breve revisión de sus films, recordamos algunos de sus actores, muy conocidos por nosotros. Joaquín Cordero, aquí una foto con conocidos personajes de radio y televisión, todos muy jovencitos. Armando Silvestre, Lorena Velázquez y Jaime Fernández, Ana Bertelete y Lucía Prado. Rosita Quintana, cuando nos visitó, aquí junto al inolvidable Fernando Soto, Mantequilla, que se paseó por la Plaza Grande en medio de una multitud que lo aclamaba. La cinta número 20, en el año de 1968, Santo en el tesoro de Drácula, el vampiro del sexo. Su director, René Cardona, mezcla el terror con el erotismo y alcanza un éxito sin precedentes. Sus intérpretes, Noelia Noel, Aldo Monti y Carlos Agosti, se consagran en el celuloide. La película 31, Las momias de Guanajuato, otra vez como director, Federico Curiel. Incluye entre sus intérpretes a Blue Demon, Mil Máscaras, dos luchadores famosos y a Elsa Cárdenas. Salud, salud. En 1971, rueda Santo contra la hija de Frankenstein, con la dirección del famoso Miguel Delgado, dirigiendo a Gina Román, Ana Elena Noreña, Anel y Roberto Cañedo. Se lo prometo, y tenga la seguridad que será muy pronto. Los títulos Santo contra los asesinos de otros mundos, Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo, Santo contra las bestias del terror, popularizada como las bestias del terror fuera de México. Los raptos se cometen por lo general con el único propósito de obtener una suma de dinero por el rescate. Pero se acababa de llegar. Sus últimas películas fueron La 50, rodada en 1981, Santo contra el asesino de la televisión, del director Rafael Pérez Grobas, con los intérpretes Gerardo Reyes y Carlos Agosti. Cerrando su filmografía la película 51, terminada en 1982, Santo contra la furia de los karatecas, con su director Alfredo Crevena, teniendo como acompañantes de actuación a Grace Renat, René Cardona, César Sobrevals y Tinieblas, el nuevo y famoso del encordado por esos años. Concluimos anotando que El Plateado inspiró a José Buil para filmar La leyenda de una máscara en 1989. En esta película se presenta Santo como fue un héroe de carne y hueso. Santo, el enmascarado de plata, tiene su mayor éxito en las revistas. Librerías Selecciones de Muñoz Hermanos las distribuyó en todo el Ecuador desde su aparición. Eran tan buenas y tan atractivas que en México se llegaron a vender más de 1 millón de revistas a la semana. Fueron buenas, no hay nada que hacer. Hicieron época. Tenían argumentos que era imposible dejarlas de leer. Número o una S en parche redondo, negro en la frente, y en la cual todos los números terminan con el famoso continuará,
Ese es el negocio. Y cuyos números salen de la fantasía normal a la que nos tenía acostumbrados, pues le hacen volar a motor en el número 47 del año 1. Ese vuelo lo realiza en su Sunjet o lo mezclan con relatos como aquel de resistir una tonelada de morfina, número 46 del año 1. En el número 43 del mismo año, un cóndor amaestrado y asesino lleva sobre su cuerpo y colgado en un asiento con sogas a Puberto, uno de los cabecillas de la mafia de contrabandistas de narcóticos. Lucha con un pulpo al que lo vence golpeándole en los ojos en impresionantes fotomontajes que ocupan 5 páginas de la 15 a la 20 del número 44, año 1. En la página 26 le atribuyen más poderes. ¿Será verdad que tiene el poder de aparecer y desaparecer a voluntad?, dice uno de los personajes, y certifican que he oído decir que Santo no es un ser humano y que posee verdaderos poderes mágicos. Esto lo confirman en la página 27. Eso es, regresemos y olvidémonos de un fantasma que ni es humano, concluyen temerosos. Santo tiene a su ayudante, el pequeño Ica, con poderes extraordinarios, su asistente y salvador cuando lo necesita. Costaba esa revista en Colombia 7 pesos, Venezuela 1 bolívar, Ecuador 5 sucres, cuando usábamos el sucre y no las fichas de ahora. En Perú 20 soles y en Bolivia 6 pesos. Eran los tiempos en los cuales estaba de moda la telenovela Ana del Aire con Angélica María, Fernando Allende, Silvia Derber y Armando Silvestre. Sin duda, los gustos empezaban a cambiar. En la contraportada, toda la página RCN, la radio de Colombia, era el anunciante. Es decir, los buenos tiempos que terminaron un día cuando ya nos hicimos grandes. Este fue el famoso Santo, el enmascarado de plata que dejó su huella en el Ecuador que todos añoramos, el de los héroes buenos y reales. Un investigador de la vida del Santo, Roberto Simichu, dice de él y lo usamos como epílogo a esta investigación. Era un tipo que nunca falló. Cumplió todos sus compromisos. Le respondió a la gente que confió en él. Ayudó a todos los que pudo. Fue un obrero de la lucha libre y nunca se sintió un dios. Él fue un engranaje más en la maquinaria de la lucha y ahí radica su grandeza. Realmente eran otros tiempos.